Buen día, Roger, Dani. Hola, Hola, buen día, profe. Hola, buen día. ¿cómo están? Hola, Mercedes. Buenos días. ¿Cómo andan? Bien. Bien, ¿se acuerdan? Hola, Iñaki, Mica, Roma, Tomás, Ignacio, Valentina. Chicos, les recuerdo para la asistencia tienen que tener las cámaras prendidas. Recuérdenme por si no lo llego a hacer al final de la clase de tomar asistencia, ¿sí? Em, Bien, bueno, miren, ¿qué vamos a hacer? Que en realidad me parece con esta materia lo podríamos hacer como es la primera, me parece que podríamos hacerlo al comienzo de todas las clases, ¿no? Como retomar los conceptos sobre los vistos de la clase anterior. Entonces, y bueno, y después vamos a comenzar a trabajar sobre la clase 3. Antes de trabajar sobre el contenido de la clase 3, vamos a trabajar calculo que han podido ver la clase, les voy a explicar algo del tema del el trabajo que tienen. No sé si alguien lo pudo ver de la clase 3 el trabajo que propone. Bien, que comprendieron que hay que hacer, a ver, de esa tarea. Hay que hacer un mapa conceptual con lo que plantea, ay, no recuerdo el nombre, ya le digo, espérame un segundito. Lo que sí no entendí bien o no encontré bien, El archivo. sí, en realidad lo encontré, pero en la clase uno está la bibliografía, ¿puede ser? Sí, 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 la profe no lo ha Bien. linkeado. En general buscamos Ah, eso para facilitarles el... Bien, pero ya ustedes están en un nivel, digamos, que pueden como buscar, sí, está en la clase 1 exactamente. de Thomas Kuhn. Sí. Ajá, de Tomás Kuhn. Bien, bueno. Comenzamos entonces, ahí enseguida lo vemos eso, Dani. Comenzamos, ¿les parece con los conceptos de la clase anterior, de la clase 2? ¿Se acuerdan qué conceptos trabajamos, qué vimos? ¿Cuáles? A ver, ¿qué se acuerdan? ¿Cómo lo podrían definir con sus palabras? Como son constructos complejos, vamos a tratar de como estarlos retomando todo el tiempo. Habíamos visto un poco las definiciones o entender bien qué era ciencias, las ciencias formales, las fácticas, Bien. después el conocimiento científico y el vulgar, Ujú. lo mismo con el pensamiento filosófico y el conocimiento científico, diferenciarlo. Bien, muy bien. ¿Quién podría definir? Si le viene alguien y les pregunta, ¿qué es la ciencia? ¿Qué dirían? ¿O qué podrían decir con lo que comprendieron? ¿Qué es la ciencia? Todos estos conceptos, por eso recalco sobre ellos, son, digamos, conceptos de examen. Bien, son preguntas de examen. De esta y de todas las otras materias de investigación que vas a tener. ¿Qué es la ciencia? Bueno, la ciencia es un conjunto de conocimientos Ujú. em, ¿De cualquier que tipo de conocimiento, Dani? conocimientos que se van obteniendo a partir de la observación y el razonamiento, verificarlos, em, que intentan explicar o comprender algunos fenómenos. Bien. eh, Bien, muy bien. Con los tres tipos de y conocimientos que habíamos visto, el vulgar, el científico y el mítico religioso, ¿de cuál está hablando Daniela? ¿De qué tipo de conocimiento está describiendo ella? El científico. Bien, Roma, el científico. Bien, entonces la ciencia está compuesta por conocimiento científico, o sea, en forma simple, ¿bien? Eh, bien, con respecto a las ciencias formales y fácticas, ¿qué se acuerdan?
ciencias fácticas y formales. Las ciencias formales estudian ideas y conceptos abstractos Sí, y bueno, no necesitan de la experimentación, muy bien, Iñaki. sino que se obtienen a través del razonamiento Bien, muy o el bien. pensamiento lógico. Perfecto. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿se te ocurre alguna? Matemática, creo que era informática también decía, computación, perdón, La física estadística también. Ujú. Sí, de ese campo. Bien. ¿Y las fácticas? y las prácticas son fenómenos observables y experimentales en el mundo real. Bien. Pregunta, ¿ustedes cuando incorporan palabras nuevas, piensan memorísticamente, o sea, la definición, o piensan en la lógica de la palabra, de la construcción de la palabra? Porque si yo me pongo a pensar formal y fáctica, facto es hecho, ¿no? Entonces puedo por ahí, digo, no se espera que se aprendan de memoria las definiciones, sino que las piensen. Cuando se habla de la formalidad, viene de este campo más de las matemáticas, de la física, de los cálculos, ¿no? De este pensamiento lógico matemático. A eso se refiere desde la tradición lo formal. Bueno, y las fácticas del hecho. Y bueno, Iñaki describió muy bien. Bien, ¿qué más? ¿Qué otros conceptos, los conceptos de conocimiento, se acuerdan? Los tipos de conocimiento que vimos. Estaba el vulgar, que era un poco más asociado con el sentido común, con el boca a Ujú. boca, con eh, lo, em, em, con la experiencia diaria, digamos. Y después está el mítico religioso, que es el que se usaba para explicar eh, o tratar de explicar lo que es la fe, las relaciones míticas, digamos, para explicar cosas que no se pueden explicar o que no, para tratar de entender, digamos, esas cosas. Porque no se las puede comprobar, entonces es como que tratan de explicar esos fenómenos, digamos. Y después, bueno, está el conocimiento científico, que es más metódico, está fundamentado con pruebas, eh, busca explicaciones objetivas, digamos. Bien, para la generación de conocimiento científico, ¿no? Trabajo con qué tipo de conocimiento de los tres que vimos para pasar por el tamiz del método científico para que se convierta en conocimiento científico. ¿Con qué tipo o tipos de conocimiento puedo comenzar a trabajar de estos tres? Con el vulgar y con el científico. Bien, ¿por qué, Iñaki? Muy bien. ¿Por qué? Porque, bueno, el vulgar como que te puede permitir plantear cierta hipótesis y, bueno, Sí. después a través del conocimiento científico vos vas comprobando si se cumple o no esa hipótesis. Bien, ¿por qué pregunto? Porque por ahí, a partir también de lo que hablamos la vez pasada, se quedan con la idea de que solamente es con el conocimiento vulgar. Y no, es como dice Iñaki, también está el conocimiento científico. Todos acá hemos pasado, y la mayor parte de la población, por no decir toda, debe haber gente que todavía no pasa o no ha pasado, pasamos por el sistema educativo. El sistema educativo formal está sustentado en conocimiento científico, entonces no estamos escindidos. Lo que pasa es que tal vez pensamos que no manejamos conocimiento, la gente, ¿no? En general, no manejamos conocimiento científico cuando sí, un montón de conocimiento científico. Bien, entonces sí, va esto de la mano como dice Iñaki, muy bien. Bien, ¿hay alguna duda, algún todavía conflicto, alguien que todavía no logre definir o comprender estos conceptos?
pregunto porque son por lo general siempre las mismas voces, pasa siempre, ¿no? Que se escuchan, entonces, miren, yo sé que siempre el hablar o el animarme a hablar no es fácil, son un montón de habilidades que tenemos que tener desarrolladas y poder desarrollarlas, y no solo hablo de lo lingüístico, sino desde lo socioafectivo. Hay un montón de cuestiones de, ¿no? De cómo el contexto familiar que tenemos desde chicos, si se nos promueve a participar o no, si tenemos lugar o no. Y es súper importante. Siempre hay barreras, siempre. ¿Cómo se vencen los miedos? Enfrentándolos. O sea, no queda otra, ¿no? Y más si ustedes que van a ser docentes. A mí también, bueno, no sé, creo que no les he contado, pero a mí no me gustaba ni festejar ni mi cumpleaños por una cuestión de exposición. Y yo decía, voy a ser docente y, y bueno, uno tiene que perder ese miedo. Sabemos que vamos a ser juzgados, ¿no? Los docentes es como, siempre va a estar en tela de juicio. Pero bueno, es enfrentarnos para poder, digo, esto, la oralidad, la expresión, la comunicación, ¿cómo se trabaja? Entrenándola. Si no lo hago, no lo desarrollo. ¿Bien? Entonces, repito, ¿cómo se enfrentan los miedos? O sea, ¿cómo se superan los miedos enfrentándolos? Entonces, por lo menos de a poquito que puedan empezar eh, a expresar, a tomar confianza en ustedes mismos, ¿sí? Los invito y las invito en general. Bien, y aparte me ayudan un montón a mí para poder valorar sus procesos. Bueno, entonces, ¿ninguna otra duda con estos conceptos tan claros? Bueno, vamos a ir a la clase 3. Espérenme un segundo, voy a cerrar un poco de pestañas, que tengo un montón de pestañas abiertas. Y quedaron abiertas un montón. Ok, bien. Ahí les comparto pantalla. Vamos a hablar primero de la actividad. Y esta no es el aula de ustedes propiamente, pero no hay problema, pues son todas las aulas iguales. Bien, voy a ir a la parte de actividad. No, voy a ir a la. No, acá quiero ir a la parte de entrega. Que fíjense que la profe la puso en celeste para que no es obligatoria, ¿no? Lo que está en rojo es obligatorio y ella les pone acá que no es obligatorio. Porque esto, como les digo, incluso vamos a ir tomando, digamos, subiendo todo el portfolio, así que no sé, no es tan importante que entreguen por aquí. Bien, bueno, esto es lo que decía Dani, ¿no? Lo del texto, que no está acá. Fíjense que dice, bueno, que hay que hacer un mapa conceptual. ¿Se acuerdan más o menos de qué se trataba un mapa conceptual? Me imagino que han armado mapas conceptuales. Acá está, la estructura de las revoluciones científicas. Bien, este es el texto, que no sé si vieron, son 318 páginas. Bien, por eso yo les preguntaba si habían visto la actividad. Pero bueno, es un libro completo, pero digamos, tenemos el aliento, por eso, como es un libro completo, yo lo que voy a hacer es sacarle la fecha. Vieron que tiene una fecha de entrega, creo que era el 15. Les voy a sacar la fecha de entrega y bueno, y lo vamos, digamos, a partir de ahora, de esta semana que comiencen a trabajar en él, vamos hablando a ver cómo van con ese trabajo, ¿sí? Pero ahí voy a las consignas, que me parece que lo más importante, y no me contestaron de qué se trata un mapa conceptual, es que tienen, por lo menos a modo de ayuda, de guía, ciertos conceptos, ¿no? Que no están trabajados en la clase. Lo que vamos a ver en la clase es como lo más importante, o por lo menos desde la materia, pero todos estos conceptos son los que circundan o los que se desprenden, por así decirlo, de los otros conceptos que sí vamos a trabajar hoy, que es de la clase 3. Entonces, vamos a trabajar sobre los conceptos más importantes del programa de la materia.
Pero trabajar esto, paradigma, anomalía, crisis paradigmática, parálisis paradigmática, paradigma hegemónico, paradigma alternativo, ciencia normal, presciencia y revolución científica, son conceptos que, digamos, lo que ayuda es en esto que yo les hablaba las otras clases de poder preparar el terreno, ¿no? Esto de trabajar sobre el desarrollo de la mente. Si yo, ustedes saben, si yo no tengo una resistencia a nivel muscular o a nivel fisiológica para lograr un mejor nivel, un mejor estado físico, si yo no le exijo al organismo, no lo voy a lograr, no voy a subir mi nivel de estado físico. El cerebro es lo mismo, el pensamiento es lo mismo, lo cognitivo es lo mismo. Entonces, esto es un entrenamiento puro, es más, está el libro completo para eso, para la parte más académica, para este entrenamiento ¿sí? En esta dimensión que mucho más abstracta, mucho más, todo lo académico es más abstracto, más, no sé cómo decirles, todo lo contrario a lo que nosotros en educación física estamos acostumbrados, de esto de lo físico, ¿vieron? De lo tangible, de lo que puedo tocar. Bien, todo lo contrario. Ahora, un libro, digamos, o todo lo que vayan a estudiar en la academia, no es que yo me voy a poner, no me voy a sentar a leer una novela, no lo encaro como si fuera una novela, no es que tengo que leer todas las páginas de pe a pa, ¿no? Sino más de un manual de consulta. ¿Vieron lo mismo que el reglamento de deporte? Bueno, no sé si, pero uno no lee el reglamento como si fuera justamente una novela, sino que va a lo que necesita o no. Bueno, acá es lo mismo. Ahí tienen una guía, digamos, para armar el mapa conceptual y voy al texto, pueden utilizar ahí desde el índice, pero si ustedes ven desde el índice, fíjense que ya, bueno, el camino hacia la ciencia normal, ya ahí está ciencia normal, naturaleza, la prioridad de los paradigmas, y aparece el otro concepto, anomalía, emergencia, no, la crisis, van a estar metidos entre todos esos discursos. Yo no sé si en sociología o en filosofía les daban libros completos para leer o cómo hacían, ¿no? No, la mayoría nos da o algún capítulo o Ujú. Algo más más selectivo. específico, digamos. Sí. Exacto. Bien. Igual también es distinto en el sentido de que esta materia es como que es como una mirada muy amplia, no es, ¿vieron? No es un campo disciplinar específico, si bien es lo que es ciencia, pero igual es mucho más, una materia mucho más generalista que filosofía, que historia, que todas las otras. Entonces la idea es que ustedes también aprendan a desarrollar habilidades de lo que es la búsqueda del material, ¿no? No solo en Internet, sino también en el manejo bibliográfico. Son habilidades, son otras habilidades distintas. Entonces, bueno, pasa por ahí. Pero bueno, esto me imagino que les va a llevar tiempo. Obviamente que pueden utilizar, o sea, sabemos que van a utilizar y pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial. Y ahí está en el campo, ¿no? Lo que hablamos en la clase pasada. Ahí verán ustedes qué tanto, ¿no? Que ponen la balanza de qué tanto aprender o qué tanto, eh, digamos, zafar, por así decirlo, ¿no? Bueno, pero la tarea es esa en sí. Vieron que acá 15 dice. Así que yo le voy a sacar la fecha, más o menos vamos viendo. No creo que lo tengan para la semana que viene. Bueno, les pregunto, si no, ya cuando más o menos la mayoría haya encarado el texto, o más o menos esté en proceso, hablamos sobre estos conceptos, ¿bien? Pero necesito que lean el material para poder hablar de ellos. Eso es lo que les quería. Bien, ¿qué vamos a hacer? Voy a ir a la clase específicamente y los voy a dividir en los grupos que están trabajando y volvemos y trabajamos sobre estos conceptos. ¿Sobre qué concepto voy a ir? Perdón, voy a ir siempre voy a ir a los objetivos para focalizar sobre los conceptos clave porque vieron que la profe les es un montón de material, entonces para que ustedes no pierdan el foco de cuáles son los conceptos importantes para la materia, voy a trabajar siempre desde los objetivos. Bien, entonces los conceptos que vamos a ver es paradigma, verdad, sujeto y objeto. Y por último, teoría práctica y abstracción, conceptualización. Bien, pero esos son los conceptos clave, bien, por así decirlo, y sobre los que van a tener que trabajar. Lo mismo que para el portfolio, más allá, además del mapa conceptual, que pueden trabajar esos conceptos también en el mapa conceptual, pueden también trabajar, si quieren, en forma aislada
lo que vamos a hacer ahora, para que a ustedes les quede después, al final de la materia, ya una conceptualización más concreta y no tengan que estar volviendo después a las clases para ver, digamos, o trabajar sobre ellas. La idea es que trabajen ahora, ¿no? Que después tengan que volver sobre las clases. A no ser que sea algo muy puntual que tengan que volver, bueno, pero no que tengan que volver a ver, no les da el tiempo para ver todas las clases otra vez. Bueno, ¿qué van a hacer? En el primer concepto, paradigma, ven que acá la profe les pone un montón de definiciones, que hay muchísimas, porque vamos a ver que nunca en los conceptos hay una sola definición. ¿Sí? Como les he dicho otras veces, lo importante es que ustedes puedan, ya sea escoger o construir su propia conceptualización a partir de la fundamentación que amerita, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué escogen esa fundamentación? Bueno, perdón, esa definición. Acá lo que van a hacer es, en grupo, elegir, leerlas, elegir un concepto con el cual ustedes se queden de paradigma, ¿bien? El motivo que fuere, el que quieran. Ahora, cuando vuelvan, leen la definición o la conceptualización y lo importante es que fundamenten. Bueno, ¿por qué de la elección? ¿Por qué se quedan con esa definición, ese constructo de, fíjense todos los que tienen, de paradigma? Ahora, esta parte no es necesario, esto es para ustedes, que es todo aquellos factores que atraviesan el concepto de paradigma. Carácter sociológico, exigencia consensual, historicidad, esa parte déjenla para ustedes eso, ¿bien? Fíjense que es súper complejo el concepto. Acá también. Bien, acá ejemplos. Y al otro que era verdad. Acá está el concepto de verdad. Bien, esto ya con los otros conceptos es que comprenden de qué es la verdad. Es eso. ¿Qué es la verdad? Entonces, ¿qué es paradigma? Escogiendo una definición de ahí. ¿Qué es verdad? ¿Qué es objeto y sujeto? ¿Sí? Y el último, que está acá muy al final, acá nomás está esta partecita, lo que es teoría y práctica y abstracción, conceptualización. ¿Bien? Eso. Entonces son los pilares de esta clase. Paradigma, verdad, objeto, sujeto y teoría práctica, que es un proceso. Conceptos, vieron que ahí en objetivos la profe les puso en imprenta mayúscula, paradigma, verdad, objeto y sujeto, bien, porque son constructos conceptuales, son conceptos. Ahora, teoría práctica y abstracción conceptualización son procesos, no son conceptos, son procesos por el cual, o sea, los cuales se utilizan como si fueran formas de entrenamiento, ¿entienden? Sistemas, procesos por el cual, digamos, se atiende la información, se procesa la información, ¿no? Y todo lo que se hace en el método científico con el conocimiento y la información. ¿Bien? Bueno, más o menos se entendió. Estoy yendo muy rápido, me dicen. Yo por ahí me acelero, es como, estoy acostumbrada a tener poco tiempo, entonces, acelero. ¿Anotaron los conceptos? Paradigma elegir uno de los que están ahí. Lo importante es que puedan fundamentar por qué de su elección. Después los conceptos de verdad, objeto y sujeto y los procesos estos, ¿no? De teoría y práctica y abstracción, conceptualización. Hola Giselle, Simón, Hola, profe, buen día. Marcos, ¿cómo estás? Tomás. Bueno, ya tienen los grupos armados o sea, ¿saben con quién trabajan? Bien, Sí, profe. genial. ¿Cuánto tiempo creen que les puede llevar esta actividad? Ahí voy a armar, por las dudas, voy a armar, no, más salas. 9 salas. Bien, preferible que sobre así. Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo creen que necesitan? Ahí se las abro, pero díganme. ¿20? Sí, 20 minutos. Sí, más de 15, 20. 20. Bien. Bueno, ahí las tienen abiertas, me avisan, me llaman si me necesitan. Me avisan si necesitan que les ayude a ir a las salas.
Profe, buen Sí, día. A mí me hola. está mandando a una sala, le cuento. Me llegó una Ah, información entonces pará, le puse, pará, entonces la armé mal, ¿o no? puede ser, sí. Sí, la Sí, sí, armé. porque está en aleatorio, no está para Esperen, abrirse. esperen. Le pifié. Esperen un segundito. Me equivoqué, perdón. Ahí van a volver los chicos. 30 segundos más y ahí vuelven. No, si no podíamos reorganizarnos, pero íbamos, creo que perder más tiempo. 20. Ahí está. Profe, me sacó del grupo. Sí, porque No, me equivoqué al hacer, perdón, André, me equivoqué al armar, no, tenía que poner que ustedes eligieran. Perdón. Pónganse de acuerdo a cuál van, son 9 salas. Me avisan si necesitan ayuda para ir. profe, Sí, André, decime. no tengo opción de ir a ninguna sala. Decime a cuál querés ir. No sé, con Giselle estamos las dos en sala principal, Con no tenemos Giselle. sala. Ah, las dos no están. Ok, ahí las mando. No me Las mando a figuran la en... sala 7 que está vacía, ¿ok? Bueno, Ahí está y Giselle. ya- Ahí está. Profe, ¿me puede direccionar a las 5? Dale. Las 5. Ahí está. Ignacio, ¿necesitas ayuda? Profe, no, no, ahí voy a la sala. Ah, genial.
Tomás. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Les alcanzó el tiempo? Bueno, pero se suponía que ya tenían que tener algo leído. Así que, bueno, a ver, por donde quieran empezar, no es necesario que empiecen por paradigma, por donde quieran empezar. Eh, ¿Qué concepto comprendieron? ¿Cómo lo comprendieron? ¿Qué es? Profe, arrancamos nosotros. Marcos, Eh, sí, ¿está hablando? Se escucha bajito, ¿te podés acercar al micrófono o se escucha muy bajito? hola, hola, hola. ¿Ahí se escucha ¿Lo mejor? escuchan igual que yo o tal vez soy yo? Se escucha muy bajo. Qué raro. A ver, profe. Hola, ¿ahí se escucha mejor? Ahí se escucha mejor, Marcos, sí. Uy, bueno, tuve que agarrar el celu porque si no, no se escuchaba. Dale. Bueno, nosotros elegimos a Greenspoon, espero haber dicho bien el apellido. Em, lo que destacamos de la sección donde él habla de la definición es que los paradigmas son em, realizaciones científicas que son reconocidas por la comunidad científica y después que también proveen problemas y soluciones, es un modelo que orienta a la investigación y a la práctica científica. Eh, Nada, funciona también como un patrón, que es una guía de ayuda para comprender hechos y elegimos esta definición porque nos pareció clara, simple y plantea que los paradigmas no son teorías aisladas, sino que es un patrón compartido por la comunidad científica. También lo tomamos por ser el más viejo, queríamos ver qué percepción tenía por ser la definición más antigua. Así que nada, un poco de eso habíamos hablado con los paradigmas. Bien, entonces cogieron porque les resultó la más simple. Miren, no es casualidad esto que dice Marcos de una definición más simple y la más vieja, ¿no? De las conceptualizaciones. Tienen que ver, tienen un porqué. Eh, el conocimiento, hasta en el ámbito del conocimiento, era todo mucho más simplista. Las formas de pensamiento eran más lineales, ¿no? Algo causaba algo, supónganse, porque yo, en las formas de pensamiento, no solo digamos, el procesamiento de la información. Por ejemplo, esto de pensar, bueno, si como más, voy a engordar, ¿no? Como algo indefectiblemente que se da porque, por un efecto en sí. Hoy en día, eso se sabe también, eso es un paradigma frente al conocimiento, se sabe que no es así, que los procesamientos de información y las formas de pensamiento y el conocimiento mismo es mucho más complejo de lo que antes se pensaba. Entonces, las definiciones, mientras más actuales, más complejas van a ser también, pero por el avance de la ciencia que hay sobre eso. Bien. Bueno, muy bien, Marcos. ¿Quién Profe, más? nosotros también elegimos esa definición ¿Qué, André? ¿Eligieron esa misma? sí, con Giselle. A mí cuando la leía me trajo cuando fui al secundario, aprendí lo que era paradigma con esa definición y es como que uno va a lo que más, como decía, lo más fácil o a lo que uno ya conoce. Por eso nos quedamos con esa definición. Bien, era más cercana a ustedes. Bien, muy bien. ¿Quién más? Gracias, André. ¿Qué otras definiciones, chicos, de paradigma? Profe, nosotros elegimos la de Contreras, también un poco, como
decía, como decían Sí, que como Marcos decía, y Andrea, nos pareció como la más simple de entender, o un poco más concreta, ¿no? Que es un sistema de creencias, principios y valores y premisas que determinan la visión que determina una comunidad científica, que determinan la visión que una determinada comunidad científica tiene de la realidad, el tipo de preguntas y problemas que es legítimo estudiar. Es como que le da como un encuadre, ¿no? Por eso la sí, no, elegimos. a mí nos pareció como más clara y más concreta para explicar bien lo que sería paradigma, como que englobaba mucho de lo que hablaban el resto de los autores. Quizás Bien, otros usaban como conjunto de constelaciones o palabras más bien. abiertas, no sé. Más Nos pareció como fue el más concreto y el más Ujú. claro para explicar. Ok, bien. ¿Alguna otra concepción más? ¿Alguna otra definición que hayan escogido distinta? ¿Otro grupo? No me fijé bien cuántos grupos estaban armados. Eh, bueno, y si tuvieran que decir con sus palabras qué es un paradigma, ¿qué dirían? ¿Sienten que comprenden bien el concepto? Es Porque, como, yo lo entiendo como un marco sí. eh, que le da, digamos, si se quiere, pasos a seguir y una estructura Sí. a, a cómo buscar, a esto de la comunidad científica, cómo buscar, buscar ese conocimiento, digamos, ¿no? Como un marco de actuación, Una decís, para el metodología, claro. científico. Ok. Sí. Bien, a ver, voy a hacer una Sí, reflexión. Sí, Roma. si tengo que explicar paradigma Sí, con lo que entiendo así como conocimiento vulgar, digamos, sí. eh, lo entiendo como cuando eh, creo que lo había explicado también en la clase pasada, cuando se deja o se cuestiona algo que era incuestionable. Eso, Cuando ya empezás a cuestionar cosas no sé, mismo en lo cultural o en tu familia o más allá de lo científico, sí. empezás a abrir un paradigma. Es como, che, ya yo estoy dudando si eso se tiene que hacer de esta manera. Bien, Entonces, cuando se abre la duda a algo que se creía real, se empieza a crear el paradigma. bien. Ahí ya hablando más desde un conocimiento vulgar, entiendo, o ¿no? Claro. Bien, porque lo que decía Dani, esa es también la pregunta. Eh, un paradigma está constituido ¿por qué? ¿Por qué tipos de los que vimos, ¿no? Conocimientos, ¿qué tipo de conocimientos? ¿Qué otros factores? ¿Qué tipo de conocimiento constituye un paradigma? Creencias. ¿Se acuerdan los conocimientos que vimos? Los tres tipos de Ah, conocimiento. eh, vulgar, científico y el mítico religioso. Sí. ¿Cuál componen a un paradigma? Compone o compone. Y vulgar y científico, diría. Vale. Ético, religioso, no. Todos, todos, los tres. Todo. Bien, Roger. Sí. Todos. Bien, esto que dijo Dani antes, esta conceptualización del marco de actuación, marco de referencia, ¿no? Que ya vamos a ver que tiene también se le llama marco teórico en el proceso de investigación. El marco de actuación del investigador es como una parte más específica. Paradigma es un concepto mucho más global, más abstracto, digamos, ¿no? Que lógicamente que va a repercutir también en eso, Dani, como en todo, pero no es específicamente eso, es mucho más.
amplio que tiene que ver un poco con lo que dijo Roma, que habló como de una intervención para que haya o comience un cambio de paradigma. Pero bueno, ¿se acuerdan el video el experimento que se hizo para explicar? Porque paradigma, todos estos conceptos que estamos viendo, es parte del conocimiento científico, es producto de investigaciones, ¿no? De la generación a través de investigaciones de este nuevo conocimiento. Entonces, paradigma se hizo un experimento sociológico para explicar, dar nacimiento a esta palabrita, paradigma en cierta forma. ¿Se acuerdan el video de los monos? Ah, esperen, no, voy a compartir con sonido. Ah, esperen, no puse sonido. Curiosidades de los monos. Uno, los chimpancés y los humanos comparten. Un segundito. Les voy a compartir. Bueno, ¿se acuerdan de ese experimento o no? Hábleme porque yo voy haciendo cosas y no los veo. Si me hacen con la cabeza, no los veo. ¿Se acuerdan o no? No sé, profe, a qué se refiere. Ah, ok. Lo tenían en pedagogía por eso, para explicar el concepto de paradigma. Ah, Bien, ahí se los muestro, por eso les preguntaba si lo recordaban, porque no creo que lo deben haber visto en un montón de otras materias también. Paradigma es un concepto universal eh, bueno, que atraviesa todas las materias. El humano ¿Se es un escucha? ser compuesto por rutinas, conocimientos transferidos de padres a hijos por generaciones. Acá, para explicar Incluso paradigma. muchas de nuestras metas que tenemos hoy, por más que parezcan escogidas por nosotros, son simplemente transferidas por nuestros padres o por nuestra sociedad. Existió aparentemente un experimento que intentó probar el origen de un paradigma, un experimento con implicaciones terroríficas a nosotros los humanos. Aunque es un experimento relativamente simple, nos dice mucho de nuestro comportamiento como sociedad. El experimento consistió en lo siguiente. Los científicos tomaron 5 monos, los colocaron en una jaula. En medio de la jaula pusieron una escalera y en la cúspide de la escalera se encontraban varios plátanos colgando del techo. El primer mono en ser puesto en la jaula subió la escalera y tomó un plátano. Entonces, los científicos virtieron agua congelada encima de los demás monos que estaban abajo. El segundo mono intentó también tomar un plátano y los científicos volvieron a tirar agua congelada encima de los demás monos abajo. Rápidamente, los monos comprendieron que cada vez que otro mono subía a tomar un plátano, ellos pagarían las consecuencias y terminarían mojados con agua congelada, por lo cual, cada vez que cualquiera de los 5 monos intentaba subir la escalera, los demás monos lo detenían y lo golpeaban. Entonces, ahora comienza lo interesante del experimento. Se retiró uno de los 5 monos y se agregó un mono nuevo. Este mono rápidamente intentó subir la escalera, pero los 4 monos viejos lo golpearon. Entonces, no intentó subir más a la escalera. Los científicos retiraron otro de los monos viejos y agregaron uno nuevo. Este mono nuevo también intentó subir la escalera y fue detenido rápidamente por los otros 4, incluyendo el mono, el cual se había puesto en la jaula previamente y el cual nunca había visto lo que ocurría con el agua congelada. Así sucesivamente, los monos fueron reemplazados uno a uno por monos nuevos, y cada vez que un mono nuevo intentaba subir la escalera, los demás monos lo golpeaban, hasta que al final, el último mono de los viejos fue retirado de la jaula. Entonces quedaron 5 monos, con miedo a subir la escalera sin ellos saber por qué. Cada vez que se agregaba un mono nuevo, los monos lo golpeaban al mono nuevo para que no subiera la escalera, aun cuando ninguno de ellos jamás sintió el agua helada y no sabían por qué no se permitía subir la escalera. Este experimento propone una conclusión. Si pudieran hablar los monos y le preguntáramos el por qué no le permiten subir a la escalera a los demás, ellos contestarían que no lo saben, pero que siempre ha sido así. Este es el origen de un paradigma.
¿Cuántas cosas nosotros creemos o hacemos sin cuestionarlas realmente? Si los monos nuevos hubieran tenido la mente para detenerse un momento y hubieran analizado realmente el porqué de su comportamiento, hubieran descubierto que era un miedo transmitido, un miedo a algo desconocido, el cual no tenía efecto en ellos, y que sus acciones sí tuvieron repercusiones negativas sobre los demás de su especie. Este experimento fue algo realmente simple, pero la conclusión puede ser transferida a nosotros. ¿Cuántas creencias, rutinas o costumbres afectan todos los días el planeta entero? Porque las personas no se sientan y analizan el por qué deben actuar de esa forma. En un mundo donde dominan las costumbres, el cuestionarse es crimen. Incluso se paga con la muerte. De nosotros depende continuar. Bueno, ¿lo habían visto? ¿Se acuerdan ahora del experimento? ¿No? ¿No lo habían visto? Ahí tienen otra perspectiva del concepto de paradigma, porque lo vieron como escrito, ¿no? En palabras, por distintos autores. Acá ven, bueno, a partir de un experimento, digamos, enfrentar este concepto tan complejo. ¿Les cambia la perspectiva a partir de la definición que habían elegido o no? ¿O, Profe, o se contrapone? perdón, Sí, perdón, nosotros igual habíamos escogido Contreras con mi compañero. sí, Y sí, estaba escuchando a mis demás compañeras que hablaban que, claro, paradigma es un marco donde tienen ideas y creencias. Y sí. ahora con el video que estábamos viendo de que en el mono tenían sus propias costumbres. Con el autor que nosotros habíamos elegido, Contreras, hablaba que la verdad, o sea, que la verdad puede ser, un paradigma se considera también con una verdad y también con algo falso. Y Ujú. eso mismo daba ejemplo al video de que por generaciones tenían una idea y bueno, la creencia que no podían subir a la escalera Está prohibido. estaba prohibido. Y no se sabía si era falso o verdadero, pero ellos lo hacían por costumbre, como decía en el video, ¿no? Así que sí, eso, la definición de que todo eso es un paradigma que tiene sus propias ideas, sus costumbres o sus propias creencias. Podríamos decir que un paradigma puede ser como un lente, ¿no? Como unos lentes, una forma de ver algo, observar algo, ¿no? Y Atravesado. depende, claro, Sí. puede ser, depende cómo uno mismo lo vea, ¿no? Como dice usted, los lentes. Si yo me pongo unos lentes para ver y lo veo de cierto modo, es porque yo creo que es así. Bien. Pregunta. Nosotros acá, todos, digamos, si yo les muestro algo ahora y les pido una opinión que están observando, ¿qué creen? Eso que observan o esa interpretación. Es muy individual, o sea, está atravesado por lo social. ¿Tiene que ver esto del paradigma o no? A cada uno de ustedes en sus individualidades, ¿los atraviesa un paradigma social? Sí. Bueno, ¿qué ejemplos se les ocurre? Vieron que ahí incluso, ¿no? La explicación que da, que es esto de hacer cosas de tal forma, porque nos la enseñaron así, no por una cuestión lógica de que sabemos que esto lo hacemos por esto, ¿no? ¿Qué ejemplos se les ocurre que sienten que han adquirido desde un paradigma social eh, que responde a esto, que hacemos todos o que es parte de un grupo social? ¿Qué ejemplos? A mí se me ocurre principalmente desde lo religioso. A Hay ver, muchas imposiciones, no sé, depende qué religión profese tu familia, pero sí, no sé, si haces tal acción, no sé, si sos avaro, no te ganas el cielo, por ejemplo. Y es incomprobable a día de hoy. Pero así hay un montón de como preceptos. Yo que vengo de una familia, una parte cristiana, muy sí. creyente, que te limitan mucho. Y después, cuando vas creciendo por ahí, dices, bueno, guarda.
Y después cuando vas creciendo, vas comprobando y vas armando como tu Ujú, propia creencia y ujú, compartís o no, te lo replanteás o no. Pero bueno, eso creo que es una de las grandes líneas, sobre todo en este país, que también la gran mayoría es cristiana, eh, que como moldea el total. paradigma social, si se quiere. Bueno, eso es un gran ejemplo, Iñaki, en el sentido de que no es inocente que la religión esté metida. ¿Se acuerdan históricamente la religión, sea la que sea, hablando de las religiones en general, han tenido mucho poder? ¿No? Esto eran los más poderosos, el conocimiento estaba en manos de la iglesia, o sea, de la iglesia, repito, no hablando de una en particular, sino de la religión y de los más poderosos a nivel económico, ¿cierto? Y fíjense, ¿no? La política siempre ha estado unido con la religión, fíjese hasta hoy en día cómo lo vemos presente, ¿no? Tal vez se utilizan otros mecanismos, pero el poder sigue residiendo ahí. Entonces, todos estos mandatos, todos estos paradigmas, de formas de actuación que nos dan un marco, que ahí lo que dice Dani, el marco de actuación, pero no solo el investigador, sino de la sociedad, ¿viste? Como ciudadanos. Eh, responde a eso, ¿no? A estas líneas muy desde la religión. Y fíjense los grandes conflictos, ¿no? A nivel mundial con esto de la imposición de la religión. Fíjense los grandes problemas que hay en Medio Oriente, ¿no? Los grandes conflictos parten desde ahí, de cómo deben ser las cosas o no deben ser, porque si yo les pregunto a ustedes qué está bien y qué está mal hacer, ¿no? Todo depende o no, depende bajo el paradigma que esté. Y voy a poner un ejemplo como muy, digamos, burdo, pero tal vez por ahí. Fíjense cómo, no sé, desde los años 50, 60, 70, cómo estaba tan bien visto fumar, ¿no? Que las personas salían fumando en las películas, en los gimnasios, en la época del fitness, la era del fitness, la gente entrenaba y estaba fumando en el gimnasio. O sea, cómo esto, si uno no fumaba, no entraba, era, digamos, era popular, era bien visto fumar, ¿no? Era como alguien, no sé, el canchero, no sé, todo un contexto y cómo hoy en día eso está totalmente, digamos, hay un cambio de pensamiento frente al acto de fumar, hablo del tabaco en sí, ¿no? Totalmente distinto, ¿cierto? Cosas que incluso hay leyes que prohíben el fumar en un montón de espacios. Entonces, y eso también es producto de un montón de cuestiones también del avance de la ciencia para demostrar que, ¿no? Que esto lo que perjudica y cuáles son los paradigmas, fíjense a nivel de sociedad, de la evolución de la sociedad para, digamos, como valor, ¿no? Y sobre todo nosotros después de pandemia todavía se vino a fortalecer este campo de la salud, ¿no? Como una prioridad, cosa que antes no o no, actividad física, incluso yendo más a nuestro campo, la actividad física se hacía en la escuela y después deportistas, sí, muy puntuales o no. Hoy en día la actividad física y el deporte está en nuestras vidas en la mayor parte de la población, ¿o no? Eso es un cambio de paradigma frente al cuidado de lo que es la salud desde ahí. Bien, y por eso mismo la educación física ha evolucionado también en cambios paradigmáticos. Bien, ¿qué otros ejemplos se les ocurre que no estén ligados a la religión, que sean o que ustedes sientan, o que hacemos y tal vez no sabemos por qué, ¿no? Que lo hacemos porque lo aprendemos desde chiquitito, nos enseñaron que las cosas se hacen así, de tal forma, y no nos cuestionamos. Este concepto lo pueden haber visto también en teoría de la educación física, ¿no? Con cultura, ¿se acuerdan la unidad 1 de TEF 1? Y en cultura, ¿se acuerdan? Cultura y naturaleza. Comer a determinada hora o los horarios que usamos no sé, Bien. para descansar, para trabajar, eso Sí, también como es una los cuestión horarios social. de las comidas también. Bien. Vieron que son distintos a los de otras culturas, ¿no? O incluso lo que comemos. Me acuerdo, me decían Sí. el año pasado afuera, ustedes comen, los argentinos desayunan dulce, o sea, cosas dulces, ¿no? Como, qué asco, con cara de asco, como, claro, como era impensable, ¿no? Poder, bueno, todo paradigma está constituido por de lo más mínimo, esto de tomar mate, hasta lo más
digamos, abstracto, que es desde las creencias y lo científico, ¿no? El campo científico. Bien, bueno, más o menos se va comprendiendo ahí el concepto. Pregunto, a partir de lo que dijo Roma, del cambio de paradigma, ¿cuánto tiempo creen que puede llevar un cambio de paradigma? Profe, yo creo que puede tardar, no tiene un tiempo. Por ejemplo, o sea, lo voy a relacionar al fútbol, al deporte, de que antes en ciertos estadios dice que no podían entrar mujeres a mirar partidos de fútbol, ¿no? Y Sí, creo que en algunos países del Medio Oriente ya cambió un poco, pero esto tuvo muchísimos años donde no podían hacerlo y creo que no se sabe el tiempo determinado. Puede bien. ser pronto, puede ser largo, Pero largo. Roger, ¿crees que un paradigma puede cambiar en poco tiempo? ¿O puede transformarse en poco tiempo? ¿Se imaginan cómo es esto a partir de lo que dijo Roma, ¿no? De replantearnos, criticar, poner en tela de juicio lo dado, lo que sabemos, lo que nos dicen que esto es así. Así comienza. Puede ser que cuando empieza a ser más masivo o más popular es donde se empieza Bien, a claro, cambiar. No sé, yo por ejemplo pensaba en que en cuanto a la educación física, sí, antes era como el paradigma iba más por el lado militar, que se buscaba más la disciplina, el orden, la fuerza. Y después eso cambió y hoy estamos viendo la educación física a través de la motricidad, y entender que son personas, eh, pero eso llevó muchos años. exacto. Décadas puede llevar siglos por ahí, depende de los paradigmas, pero sí, porque es como, repito, como dijo Roma, que comienza en esto por unas personas a comenzar a criticar, ¿no? Para demostrar que eso, no sé, no es así, supónganse, ¿bien? Entonces viene como una especie de, vamos a llamarle cáncer, decir, de cómo algo se va extendiendo y va tomando, esto es literal, un cambio de paradigma es cambiar la cabeza, cambiar la configuración de pensamiento, y eso no es sencillo de realizar, ¿o no? No, tiene muchísima resistencia porque nos es más fácil actuar como ya sabemos. O sea, Exacto, salir de ese camino es difícil. así es. Nos sentimos salir de la zona de confort, ¿no? Lo que sabemos, no importa, yo lo voy a hacer así porque lo hice siempre así y porque sé que así me va a salir bien. O sea, tal vez me lleva más tiempo, supónganse, pero sé que llego al objetivo. Bien, obviamente hay mucha resistencia. Entonces, esto, lo que dice André, mientras se va extendiendo, mientras más personas ese cambio, se le llama en psicología cambio conceptual. ¿Sí? Cuando hay una reconstrucción de lo que algo, de una creencia, de un pensamiento, ¿no? Hay una modificación como radical. Y bueno, y son procesos cognitivos y tienen que ver con el sistema nervioso que llevan mucho tiempo. Imagínense eso a nivel social, ¿no? Y sobre todo las generaciones más viejas son más resistentes todavía. Entonces, por lo general, digamos, el cambio va siendo hacia las nuevas generaciones. Cuando queremos cambiar un paradigma, supónganse desde la sociedad. No me acuerdo, ayer un chico, por ejemplo, de otro grupo decía que es policía y él decía que hubo un momento antes la policía era, la gente iba a hacer reclamos, denuncias, pónganse, y los sacaban, ¿no? No les daban bolilla y nada, los sacaban corriendo, digamos. Entonces la gente dejó de ir a aportar datos, ¿no? Para ayudar a la policía a investigar. Y bueno, entonces cambiaron, digamos, cambiaron un montón de leyes y decían que había que cambiar el paradigma de la sociedad frente a esta imagen que tenía sobre la policía, ¿no? Porque la seguridad es responsabilidad de toda la sociedad, no es solo de los policías en sí, ¿o no? Es un actuar en conjunto, pero ¿cómo cambian ese paradigma? Bueno, lógicamente que es súper difícil. Entonces, son decisiones políticas también, digo, que no es una cuestión que se da, bueno, porque fluye solo, cambiemos de paradigma, o bueno, si se cambia, a ver, es un fenómeno social, un cambio paradigmático, pero a la vez yo estoy convencida también que pueden haber políticas o pueden haber intencionalidades, ¿no? Desde que, supónganse, desde que, y esto, la educación es una de las herramientas con las cuales se puede hacer esto. Queremos, supónganse, una sociedad
más instruida o una sociedad que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Por lo menos que el 90% de la población alcance un estándar tal, ¿no? De calidad de vida. Y eso son políticas y todo que se puede trabajar para trabajar en estos paradigmas, estos cambios paradigmáticos. Pero bueno, es complejo. Bien. Bueno, claro, paradigma entonces, ¿alguna otra duda con respecto a esto? Vamos a seguir igual trabajando sobre esto. Paradigma como campo global. Después, cada una de las ciencias tiene, o sus campos disciplinares, sociología, fisiología, todo, tiene sus campos teóricos paradigmáticos, tienen paradigmas científicos, que ahí ya es más específico de lo que hablaba Dani, esto del campo teórico, ¿no? Que es más, ¿vieron? ¿Se acuerdan que hablamos en la primera clase? Que, por ejemplo, en metodología de la investigación se habla de paradigmas metodológicos cualitativo y cuantitativo. ¿Se acuerdan que algo les había contado un poquito esto de la tradición, es lo cuanti? Son cambios de paradigmas en investigación en este caso, ¿no? Esos dos. O en educación, ¿se acuerdan? Un paradigma conductista que nace el constructivista, pero hoy en día convivimos con ambos paradigmas, ¿eh? Desde lo legal, las leyes están posicionadas de un constructivismo, pero si vamos al campo, al terreno, a la sociedad, el conductismo todavía sigue vigente, ¿sí? Fíjense lo que cuesta cambiar un paradigma. Bien. Bueno, ¿qué otros conceptos? ¿Se acuerdan los otros? ¿Verdad? O si quieren ir a los otros, objeto, sujeto, todos tienen relación igual, ¿eh? Recién había salido, creo que Roger dijo con respecto a paradigma verdad, o no sé, alguien dijo, nombró la verdad. ¿Qué es la verdad, chicos? ¿Qué comprendieron por verdad? Fácil ese, ¿eh? Bueno, eh, Sí, en como que principio es que no es absoluta. O sea, que no sí, todo, que toda verdad es mentira. ¿Cómo era que decía Dani el video? sí, que La frase. bueno, estaba en el video que citando, digamos, un poco lo que planteaba Nietzsche, que solo hay interpretaciones. eh, eh, la mejor verdad es que vos puedas creer una mentira, digamos. Yo te estoy mintiendo y vos me crees, es la mejor verdad, digamos. Entonces, que no se puede definir a la verdad como algo absoluto. Eh, Aristóteles decía que era decir lo que es, de lo que es, qué es, y lo que no es, no es. Claro. Ah, Es qué un poco un fácil. trabalengua, pero como que no se puede definir, digamos, eh, qué es la verdad. ¿No? Se puede tratar de llegar a delimitarla con lo que se plantea de eso que la verdad es un consenso, es coherencia, es evidencia, digamos, lo verdadero es aquello que es posible, que es imposible negar, decía uno. Después, Bien. lo verdadero es algo que es coherente, que no tiene contradicciones. Es como bastante amplio, digamos, poder definir qué es la verdad. En una parte hablan como una verdad momentánea, o sea, es verdad ahora. Esa verdad momentánea tiene que ver con uno de los tipos de conocimiento específicos, ¿se acuerdan? O no sé si cuando leyeron o escucharon eso, de la verdad momentánea. ¿Por qué será ahora? ¿Por qué es momentánea? porque puede cambiar cuando aparece otra nueva evidencia. Bien, muy bien, André. Por eso está relacionado con lo que es el conocimiento científico. En ciencia se habla, ¿vieron? Una de las características de la ciencia es que busca la verdad. Bien, entonces se habla de que esto es así. Pero justamente en este momento, porque mañana esto puede cambiar, alguien puede venir, ya sea si es una teoría, puede ser refutada, puede venir alguien y la puede refutar, ¿no? Negar. Y después cuando yo observo, ya vamos a ver los distintos tipos de investigación, pero cuando yo observo una realidad, un fenómeno, que ya voy a poner ejemplos, eso sucede, supónganse ahora, supónganse, digo, bueno,
Tomás está medio aburrido, no sé qué, yo digo, está medio aburrido, debe estar cansado porque, no sé, y hago unas hipótesis, no sé, digo, bueno, anoche lo veo medio dormido, digo, anoche tal vez salió, no durmió bien, no sé. Bien, pero es la realidad de hoy. Ahora, suponga, estoy tirando cualquier cosa, ¿eh? Tomás está aburrido. Mañana, ¿sí? O la semana que viene, en nuestra clase, va a estar pilas, ¿no? Totalmente pilas. O sea, esa realidad depende desde la observación, desde la investigación y después con respecto a las teorías, esto hasta que alguien lo refute. Bien, ¿por qué será necesario, por qué hablamos de verdad? Más allá de que la ciencia busca la verdad, pero ¿por qué? ¿Por qué se busca la verdad? ¿Hay una necesidad? ¿Qué piensan? ¿Hay una necesidad de la humanidad frente a la verdad o no? ¿Por qué será importante? ¿Por qué estamos tratando este tema? ¿Es importante la verdad? ¿Qué sienten? ¿Sí? ¿Por qué? Puede ser porque nos sentimos más seguros cuando algo así. Bueno, desde la filosofía se dice que nos da tranquilidad, nos da paz. Saber la verdad nos da tranquilidad. Es como, dice que hay una cuestión natural, vieron que es inherente al ser humano, es parte del ser humano estar conociendo, aprendiendo. Lo deben haber visto en filosofía, ¿cierto? De cada vez conocer más, descubrir el mundo. Bueno, la búsqueda de la verdad también es inherente al ser humano. Y la explicación es esto, que nos otorga paz, ¿no? Bien, pero como ustedes, por lo que dijeron, entiendo que no hay una verdad única, entonces. ¿Y entonces qué es la verdad? ¿Cuál es verdad? Viene, Lo que una determinada comunidad acepta como verdadero a través de ok, ciertas fundamentaciones. bien, sí, bueno, de ahí se establecen, vieron las normas de convivencia ¿no? A nivel social, las leyes o no, en este acuerdo. Lo que nosotros podemos acordar acá, tal vez en otro lugar no funciona, ¿cierto? O hay otro tipo de acuerdos. Bueno, eso es una verdad. Pregunto, ¿es una verdad o es Un esto, acuerdo Iñaki, un dinámico, contrato o un acuerdo? Sí. un acuerdo dinámico sería. Ujú. Bien, pero la verdad no pasa por ahí. ¿O a qué te referías vos, Iñaki? ¿A otra? No, no, entiendo que es un acuerdo, Sí, pero para como alguien que forma parte de ese contrato y lo acepta, sí, debe, o sea, el contrato debe estar basado, entiendo yo, en ciertas fundamentaciones que se entienden como verdaderas. A partir de eso, igual sí, después terminan siendo leyes, bien. normas, o sea, no determina que sea verdadero, pero hasta el momento se entiende que sea verdadero, porque si no, o sea, se empieza a refutar todo y es como una anarquía, a eso voy. Sí, no tiene fin esto. Bien, bueno, muy bien. A ver, digo, bueno, Malvina, estamos todos acá en este grupo y Malvina se empieza a pelear con Lautaro, ¿no? Se empiezan a pelear, no sé qué, hay un conflicto, somos todos acá testigos. Digo, bueno. Vamos a ver, vienen de la institución, ¿no? Me pasó en el otro cuatrimestre, ¿eh? Va, no a mí en clase, pero pasó, digo, puede pasar. Vienen de la institución y quieren saber qué pasó, cuál es el problema, ¿no? ¿Qué hacen? No está la grabación, no fue grabado. Y nos empiezan a preguntar a cada uno de nosotros nuestros testimonios, qué observó, qué pasó, ¿no? Los hechos, qué pasó. Bien, pregunto, ¿cuál de todos nuestros testimonios será la verdad o la verdadera? De lo que pasó entre Malvina y Lautaro. Lo que cambió. ¿Cuál será la verdad? ¿Cómo hace la institución para saber qué es lo que pasó verdaderamente? Porque hasta ahora no ha salido un concepto importante frente a la verdad, por eso les pongo este ejemplo. Sí. Cuando hay un consenso, o sea, cuando la mayoría dice lo mismo, Bien, ese André ya lo vamos a ver. El método científico toma algo de eso, en la repitencia, digamos, de algún dato. Bien. Bueno, pero acá yo estoy preguntando sobre la Sí, o sea, verdad. si no, Sí. si no encontrás ninguna evidencia que te lo niegue y termina siendo verdad. O sea, vas a creer
si le preguntás a todo el grupo y todos coinciden que se pelearon porque Malvina tuvo la culpa, por ejemplo, Sí. esa va a ser tu verdad, porque no tenés nadie que te lo niegue. Si no hay alguien o sea, que cambie la versión o que te dé otra teoría, vos vas a creer Pero en pará, lo que Roma, no lo negás. está bien, pero pará, porque hasta ahora, repito, nos sale un concepto importantísimo de la verdad. Eh, a ver, pregunta, ¿creen que acá todos vamos a tener el mismo, o sea, todos vamos a apuntar con que Malvina era la culpable, que dijiste, no, era la inocente, digamos? No, profe, es subjetivo. Claro, no, Eh, lo dije como Cada uno ejemplo, o sea, tiene si su... vos le No, ya sé, preguntás al... ya sé, ¿vamos a tener todo el mismo testimonio, todos apoyando a Malvina o apoyando a Lautaro? ¿Todos a una persona? ¿Qué creen? No. No, Iñaki. No, no, es subjetivo, sí, Bien, ¿qué significa la subjetividad? que es propia de cada uno. O sea, es lo que yo percibo, lo que yo creo y está atravesado de un montón de cosas, Bien, de la cómo yo verdad, estoy criada, de dónde, claro, ¿verdad? la verdad tiene que ver con eso. La verdad es una interpretación de la realidad o de lo que observamos o de lo que sea. Es una interpretación personal. Esa es como sobre lo que sucede. Esa es la verdad. Bien. Por eso también hacen la comparación, ¿no? Y esto también de Nietzsche, lo que es la verdad con la realidad. ¿Lo vieron esa parte? Esa diferencia de conceptualización. De que la verdad es justamente esta interpretación de la persona y la realidad es totalmente escindida del objeto, o sea, del sujeto, perdón, la realidad del sujeto. Entonces dice que la realidad es todo aquello que el sujeto no puede percibir, digamos, sin intervención del sujeto. Pero en esto también se contradice en el sentido de decir que un objeto o una realidad no puede ser, al no ser, o no haya alguien que lo interprete, ¿cómo sabemos que existe? No sé si han visto, no me acuerdo de un episodio nomás de Los Simpson, que Lisa, no me acuerdo con quién estaba hablando y que el tipo le dice, no sé si eran los monjes o algo así, ¿no? Y dice, le da un ejemplo, que un árbol está ahí en la punta de la nada, en un cerro, no hay absolutamente nadie, está en la nada y se cae, ¿no? El árbol. ¿Qué sonido hace? No. Si no hay nadie para que lo escuche el sonido, ¿qué sonido va a ser? Bien, entonces de eso habla Nietzsche de la realidad. Entonces, la verdad sí o sí está atravesada por la interpretación. La verdad es una interpretación sobre algo. Imagínense que al ser una interpretación, ¿qué es verdad y qué no? Bien, es mi verdad. Yo puedo tener mi verdad. Iñaki va a tener su verdad. Roger va a tener su otra verdad. Entonces, volvamos al ejemplo entre el conflicto entre Malvina y Lautaro. Bien, nos preguntan a todos, ¿va a haber alguna verdad? ¿Alguna verdad de alguna de las personas? Verdad, como verdad de lo que sucedió. Y cada uno va a tener la suya. Exacto, dice, Van a cada haber uno tiene muchas la suya. verdades. O sea, exacto. La verdad en sí como verdad no existe. La verdad, repito, es la interpretación de lo que vemos, de lo que hacemos de ella. Entonces, ¿qué hace la ciencia en búsqueda de la verdad? Porque si me dicen, claro, la verdad entonces no existe. Y no, es una interpretación de. Bien. Y entonces, ¿qué hace la ciencia para buscar la verdad? Medio esto. Ahí entra el concepto de objetividad y, perdón, objeto y sujeto. Y ahí seguimos con el ejemplo. ¿Qué encontraron de sujeto y objeto? ¿Qué es el objeto y qué es el sujeto? Ese es más fácil, ese concepto, pero lo voy a utilizar acá. y el sujeto es la persona que pregunta, la persona que investiga, y el Bien, objeto es aquello que es lo que se está estudiando, que puede ser cualquier cosa, bien, dicho así como a lo criollo. bien. En este caso, por ejemplo, como objeto, o sea, puede ser, ¿no? Como un objeto como tal, o
una situación o un fenómeno se le llama en ciencia, por ejemplo, esta situación de entre el conflicto y Malvina y Lautaro, ¿no? Un fenómeno social o un fenómeno acá en particular. Bien, eh, vienen y nos preguntan, ¿no? Van llenando el rompecabezas. ¿Verdad? No va a existir una verdad única ni una verdad real, porque todo está parcializado desde esta subjetividad del observador, en este caso sujetos, nosotros sujetos, no, obviamente se refiere en forma general, de los observadores y las interpretaciones que tiene. Ahora, en ciencia, ¿se acuerdan que algo hablábamos la clase pasada? En esta búsqueda, para poder observar el objeto, tengo que ser en ciencia lo más objetivo posible, tengo que despojarme de esta subjetividad. Esa es la búsqueda de la verdad en la ciencia, despojarnos de la subjetividad propia. Bien, entonces les pregunto, ¿cómo se les ocurre que deberían ser sus relatos frente a la pelea entre Malvina y Lautaro o la situación entre ellos desde una mirada, cómo sería desde una mirada subjetiva, como lo harían normalmente, por así decirlo, y cómo, siendo investigadores, lo harían desde una mirada más objetiva? ¿Se entiende? Repito. ¿Cómo tendrían que ser sus relatos? Los están investigando y les preguntan, ¿qué pasó? Bueno, y cuentan. ¿Cómo debería ser ese relato desde una mirada subjetiva? Ustedes, como lo harían normalmente, estoy segura. ¿Y cómo debería ser ese relato siendo investigadores desde una mirada más objetiva, que se desapegan de su propia subjetividad? En ¿Se lo subjetivo creo que va a estar involucrado también, digamos, la relación que haya con cada uno de ellos, ¿no? Si tiene uno más empatía con uno o con otro, Ujú. y tratar de ser objetivo es limitarse a decir, pasó esto y esto y esto, sin poner en tela de juicio, digamos, no sé, a mí me cae mejor tal, entonces voy a decir que pasó tal cosa o tratar de adornar como para dejarlo mejor parado. Bien, muy bien. ¿Se Sí, entendió? o también, profe, puede ser el simple hecho de la, no cómo te caiga la persona, sino lo que experimentaste con la persona, porque si a vos te hizo algo, poner Malvina a mí me hizo algo y Lautaro no, y Lautaro es más tranquilo y nunca se metió con nadie, yo voy a decir, no, quizás Malvina tuvo la culpa y Lautaro no, porque yo conozco, va, lo poco que lo conozco, nunca se metió en problema con nadie, ponele. Bien, Em, bien. esa es ¿Eso la, sería qué? ¿Un abordaje subjetivo u objetivo? subjetivo. Bien. ¿Y objetivo? ¿Cómo harías? Y ya sería más en base a la observación. Observaría Ujú. y bueno, y después formular según las teorías de las distintas personas, qué es lo que vieron, qué les pareció y en base a lo que vio cada uno sacaría una conclusión. Bien. ¿Alguien más? En temas así es re difícil sacarse lo subjetivo de encima. Bien. O ¿Será sea, no posible, sé, en Roma, cosas con lograr una más. objetividad absoluta? Y no, para mí no. De hecho, la otra vez lo hablamos con las chicas, porque en política se habla como las ciencias políticas y cómo le sacas los subjetivos justo en política, que No, habla mucho de la opinión, de cómo está criado, de lo cultural. Y en esto es lo mismo, ¿cómo das una opinión si Malvina o Lautaro tuvo la culpa si yo soy la mejor amiga de Malvina, por ejemplo? ¿Cómo claro. me saco de encima? No se puede, Lo ¿cómo haces? afectivo, O las por lo menos en algo emociones. así social es re difícil. Bien. No sé, igual hablando desde el conocimiento, no sé si hay algún tipo de procedimiento, de Sí, preguntas o sí. algo para ser más objetiva. Eh, Yo pensaba en eso, no decía, ¿cómo sé, le saco? no se me ocurre cómo sacárselo de encima. Yo, por ejemplo, cuando usted preguntaba de forma subjetiva u objetiva, yo decía, no sé, por lo que uno ve, no sé si lo miró mal o le habló fuerte, le gritó, pero ¿y qué parámetros tenemos? Eso también va subjetivo, es de acuerdo a lo que nosotros entendemos por Totalmente. mirar mal o hablar fuerte o, no sé, en mi casa, por ejemplo, mi papá toda la vida
tiene un tos alemán, toda la vida hablaba muy fuerte, la persona se me está gritando, no, es mi forma de hablar. Entonces, bueno, es cómo sacar la subjetividad para hacer algo objetivo. Así es. Bien, lo que dice André es real, es imposible despojarnos, ¿no? Es lo que decía Nietzsche, que esto de la realidad y la verdad, decir como único y como algo, como objeto, a no ser que, no sé, pienso, ¿no? En un futuro, en este desarrollo de la inteligencia artificial, que una máquina analice desde otro lugar, o sea, pero las máquinas igual las están entrenando personas a ser como nosotros, a pensar como nosotros, entonces también no sé qué tanto se podrá, pero sí, es literal como decís, André, es imposible. Pero, ¿qué tratamos en ciencia o qué trata la ciencia de hacer? Por ejemplo, ¿no? Como medio también que dijo Roma, esto de la experiencia personal, no solo con las personas, con el vínculo, sino, supónganse, si yo, no es lo mismo si yo viví toda una situación de violencia de chica y enfrento acá una situación de violencia entre otras personas, me va a afectar de manera distinta que a otra persona que no vivió situaciones de violencia desde chico, ¿cierto? Más allá de las personas en sí. Bueno, pero bueno, voy a poner los dos ejemplos, ¿no? Que va en línea con lo que dijeron las chicas. Bueno, digo, bueno, Malvina, no, Malvina empezó toda la discusión porque Lautaro es un chico tranquilo, ¿no? Como dijeron, es un chico tranquilo y bueno, él nunca provoca problemas y bueno, ella ya vino y le insistió y le pidió no sé qué y bueno, y ella lo estuvo molestando para no sé qué, bien. O sea, yo estoy dando, en esto lo que decía también Dania antes, estoy dando valoraciones personales sobre ellos en particular o sobre lo que hacen. Bien, está esto de cualificar en cierta forma. Trata de hacer la ciencia? De ir a datos más duros, decir, bueno, Malvina llegó 5 minutos más tarde a la clase y Lautaro estaba sentado. Malvina se le acercó y le pidió tal cosa, ¿no? Y luego fue y se sentó. Lautaro no le contestó. Supónganse, es datos, ¿vieron los datos, lo concreto, sin valoraciones, sino como una descripción que en un momento ahí en la clase les habla también de esta verdad descriptiva, ¿no? De hechos, de la empiria, pero no me desapego. Una forma de desapegarme de la subjetividad es no dando valoraciones subjetivas, cualificativas, sino, viste esto, André, que vos decías, de habló alto, o sea, o habló fuerte. ¿Qué es fuerte? Vos en ciencia, yo te voy a preguntar, ¿y qué es fuerte? Claro, ¿no? Entonces todo tiene que ser medible, ¿no? Es más, vieron que hay medidas para medir el sonido, ¿cierto? Bueno, entonces tengo que utilizar esas herramientas, ¿bien? O le contestó mal. Yo no puedo decir en ciencia le contestó mal. ¿Qué es mal? ¿Se entiende? Entonces contestó, supónganse, no sé, hay que ver bien los términos, porque son variables, muy complejos. Siempre en ciencia, cada palabra tiene mucho peso. Entonces, analizar como con mucho cuidado todo lo que los discursos, lo que se utiliza. Bueno, pero es eso, esa sería como una forma de decir despojar de la objetividad. Y les hago una pregunta. ¿No utilizamos socialmente, o sea, nuestros mecanismos de pensamiento y para analizar situaciones y todo, no utilizamos esta subjetividad en forma constante? Pregunto. ¿No valoramos a las personas o desconfiamos en ellas incluso por sus apariencias físicas? Esta persona no parece de confianza porque está vestido de esta forma y este sí. ¿Por qué? Porque nos programaron, pensamos de esta forma porque estamos programados para pensar de esta forma. Bien. El pensamiento, ¿se acuerdan las etapas de Piaget? El pensamiento, y esto tiene que ver con el último punto conceptual que vimos, que tenían pendiente. La etapa de operaciones formales, la última, que decía Piaget que era más en la etapa a partir de 11 años, pero yo les diría que en realidad eso se ve y cada vez se extiende más, no sé por qué, en edad. Yo diría que en la etapa de la universidad se desarrolla, y las personas que van a la universidad, las que no van a la universidad, no todas. Yo no desarrollo un pensamiento en mis niveles conceptuales si no tengo resistencia, si no lo entreno, no lo trabajo. Entonces, eh, este pensamiento, las etapas formales se llamaba, tenía la característica de la adquisición del pensamiento científico, no sé si se acuerdan. El pensamiento científico es este tipo de pensamiento más analítico, más objetivo, de analizar las cosas y pensarlas por su propio peso, no por mi subjetividad o mis emociones, ¿sí? O el feeling que tengo con la persona.
Entonces, repito, esta forma en que tenemos de pensar y de procesar la información responde a un paradigma muy antiguo que todavía persiste en la educación de cómo las cosas suceden, porque algo que hay una causa y efecto. Hoy en día no hablamos de causa y efecto, ya lo vamos a ver. No porque yo coma más, se supone que voy a engordar o voy a aumentar de peso. Bien, sabemos que no es así, no funciona así. Pero antes se pensaba así, todo. Yo no voy a estudiar, voy a desaprobar. ¿Quién dice? Bien. Bueno, y ahí entramos en los últimos conceptos de teoría práctica y como procesos y abstracción, conceptualización. ¿Qué entendieron por esos conceptos? ¿Habían escuchado esos conceptos? Los habían escuchado, me imagino. Teoría práctica y abstracción, conceptualización. ¿Qué es la teoría y la práctica? La teoría responde al qué es y la práctica cómo se lleva a cabo, cómo se concreta, cómo se hace, Bien, ¿no? muy bien. El qué y el cómo hacerlo bien. Y abstracción, conceptualización. Abstracción puede ser como agarrar un elemento de la teoría de la práctica y como enfocarse en ese, parecido a conceptualizar, como hacer foco en ese concepto para como abordarlo más profundamente. Bien. A ver, ¿qué es lo abstracto? Vamos al concepto base y después voy. ¿Qué es lo abstracto? ¿Qué es Que lo no se contrario de representa abstracto? físicamente, ¿Cómo? no se representa físicamente. ¿Qué sería lo opuesto, Iñaki? ¿Qué se representa físicamente o materialmente? Lo tangible, ¿qué es? El objeto, por ejemplo. Lo concreto. Ah, concreto. Es más, por eso Piaget en las etapas del desarrollo cognitivo, o sea, del pensamiento, habla primero en la etapa del nivel primario, ¿vieron la etapa de operaciones? Operaciones habla de pensamiento, operación es pensamiento, de las operaciones concretas en el nivel primario, porque los niños aprenden a partir de lo tangible, les cuesta mucho de lo que no ven, de lo que no tocan, ¿bien? Y la otra es operaciones formales que tienen de característica la abstracción, el pensamiento abstracto, la abstracción y la reflexión que van de la mano. La abstracción y la reflexión van de la mano. Sería lo intangible en cierta forma, hablando de ideas, de conceptos, ¿no? Esto de la teoría y la práctica. Bien, miren, lo explico como muy, pero no se preocupen porque lo vamos a ver, lo van a comprender porque ahora estamos viendo como conceptos aislados y ustedes dirán, ¿y esto? ¿No? Que están como separados. Cuando veamos en el método científico y lo llevemos a la práctica más concreta, ahí van a comprender mejor los conceptos. Bien, pero no se preocupen. Miren, todo el método científico se posiciona desde esto, no desde los pasos de lo técnico que uno hace, sino desde hablando de esto de la cabeza, ¿sí? De los procesamientos de la información, etapas, ¿no? de procesamiento de esta información que voy investigando. La teoría y la práctica es esto, desde la conceptualización, esta búsqueda del material, de qué es, bueno, voy a investigar este fenómeno que pasó entre los chicos. Bueno, voy a buscar material
conceptual frente a este fenómeno, ¿no? Bueno, supónganse los conflictos dentro del aula. Estoy tirando cualquier cosa, ¿bien? Bueno, y ahí esto de la práctica de llevarlo, bueno, a medir, ¿no? A observar directamente y medir lo tangible. De ahí la otra etapa es decir, bueno, desde los resultados que yo obtengo de esta observación, por ejemplo, acá, de todas en este conflicto, todas las verdades o los discursos o los testimonios que relevé, bueno, empiezo a analizar, ¿no? En este análisis, mentalmente tengo que hacer una abstracción a partir de la reflexión, decir, bueno, ¿cuáles son los datos? Ya vamos a ver las distintas formas y técnicas, pero cuáles son los datos que más se dan, ¿no? Cómo, bueno, y poder analizar todo para comprender e interpretar la situación. Este es el proceso de abstracción que se hace mental y después empiezo, al final de la conclusión, empiezo a conceptualizar, Iñaki. Entonces, ahí en la conceptualización está la generación, la génesis de nuevo conocimiento. Entonces yo puedo decir, ah, listo, acá hay conceptos clave que yo puedo como relevar, como decir, supónganse, a ver, no sé, voy a tirar cualquier fruta, estoy inventando ahora. El discurso áulico, o el discurso, está bien, áulico. Después, la empatía entre compañeros, no sé, y voy sacando como conceptos o incluso me puedo inventar palabras, ¿no? Frente a un concepto, qué sé yo. O la apatía, bueno, generacional, y así, y voy generando nuevo conocimiento científico a partir de esta interpretación. Entonces hablan estos conceptos como muy de arriba, de etapas, digamos, de formas, de procesamientos que tiene la mente para, dentro de un pensamiento científico, dentro del método científico, en la génesis de conocimiento científico. ¿Bien? Pero más o menos es para, bueno, está ahí. ¿Por qué? Porque todo este procesamiento va de la mano con esta identificación del objeto sujeto, poder separarme, bien, estos conceptos de la búsqueda de la verdad, y bueno, y obviamente empapado todo o englobado dentro de un paradigma social o muchos paradigmas teóricos, también científicos, bien, pero son todos conceptos muy abstractos. Yo te lo trato de graficar así, pero bueno, más o menos se comprendió. No espero que lo comprendan, que lo manejen, obviamente. Es un primer contacto con estos conceptos. Pero bueno, es eso. Pero cuando se habla de abstracción es esto, ¿no? Que el pensamiento, cuando los niños no tienen este poder, se desarrolla más en la vida adulta, esto de poder pensar incluso en cosas sin necesidad de verlas, y no desde un mundo infantil, imaginario, sino desde un mundo real, mucho más profundo, que está conectado con la reflexión, está muy conectada con lo que sentimos, con lo que somos, con un montón de otros aspectos, ¿bien? Bueno, chicos, sé que estas materias son pesadas y esta en particular, al ser la primera, es más pesada a nivel teórico, es más aburrida, digamos, más plomo, pero hay conceptos que hay que manejar previamente a poder empezar a investigar, ¿sí? Bueno, espérenme un segundito, así me dan los... ¿Alguna duda, alguna consulta mientras busco el... Levánteme la manito, ¿quién siente? No, no le voy a pedir definiciones. ¿Quién siente que comprendió los conceptos? O que se comprendieron los conceptos. Déjeme la levantadita porque estoy buscando otra cosa. Y ahí los miro. Cierto que acá tengo dos grupos. Me levantaron la mano. A ver. Uno, tres, cuatro, cinco, seis. No Bueno. encuentro la manito, profe, pero acá Ah, está. André también, siete. Abajo dice reacciones. Abajo en reacciones. Gracias, chicos. Pueden bajarla. Bien, no yo para saber más o menos para. Bueno, a ver. Tomo rápido porque sé que. Bayón está. Axel. Presente. Ah, sí.
Bien. Berton Roger está. Mica está. Valentina, sí, estaba, sí. Gonzalo está, García. Acá, profe. Iñaki está. Giselle está. André está. Méndez Marcos está, ¿cierto? ¿Lo vi Sí, o profe, no? presente. Sí. ¿Habló? Sí, profe, se lo escucha Está, bajito. pero parece que no le funciona el micrófono, profe. Ah, ok. Está ahí. Mieres, Borja. No. ¿Dónde? A ver. Borja. Acá, profe, Ignacio también. Ah, No, no fue el Ignacio. Borja. Después el Ignacio, por eso. Listo, te voy a marcar. Ignacio. Eh, bien, Maciel. Ñanco está. Presente. Salgado. No, esperen. Malvina está. Nuestra chica Sí, ejemplo. Tomás. Salgado. Sepúlveda Sofía. Acá. Sepúlveda está. Lautaro está. Vivanco. Bien, y voy a las chicas de Pinamar. Pinamar era, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí, profe. Que no les he puesto ningún presente, chicas. Bazán, Dani está. Sí. Igual han estado todas las clases ustedes. Bien. Zoe está, sí, la vi. Sí, profe. Méndez, Ana Clara está. No. Peralta, No, Romy, no. sí, sí, ¿Sí? profe, soy yo. Mercedes. Ah, Solo Roma, faltó Ana, cierto, de Roma, nosotros. cierto. Y Mercedes, sí, la había visto al principio, no sé si Presente, sí. Sí, Sí, estoy. ahí está, ya les doy. Profe, yo falté la primera clase porque estaba enfermo. Ah, ok, dale, Mercedes, no hay problema. Bueno, gente, ¿alguna duda, alguna otra consulta? Bueno, recuerden esto, lo del mapa conceptual, con esos conceptos, y bueno, les voy a sacar la fecha y bueno, pero empiecen a trabajar, ¿sí? Estas habilidades de manejo del material y poder hacer esta abstracción que hablábamos recién, también esta síntesis, esta ubicación, focalización, sacar y bueno, un mapa conceptual es un trabajo de abstracción, así que es un ejercicio de entrenamiento. Así que bueno, me van avisando cualquier duda o inquietud que tengan. Así que les dejo un beso grande y que tengan muy linda semana. Gracias, Igualmente, igualmente. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.